Abramos nuestras Biblias en Lucas 17. El Evangelio según San Lucas. Según Lucas. Ahora que entonábamos este hermoso canto, ese al estar en la presencia de tu santidad, debemos pensar que nadie puede estar en la presencia de Dios si no es por Cristo. Recuerden que en el Edén el Señor los sacó de su presencia. Y los estudiosos han asociado que la muerte eterna es estar separados de Dios, separados del dador de vida. Entonces nadie puede estar en la presencia del Señor. Nadie. Y nosotros por gracia, es que como que uno no dimensiona, como que, no sé, como que parece que como que la mente tiene tantas cosas por pensar uno. Y hay algo que se ha dejado y se ha abandonado, y es sacar tiempo para pensar. Hoy que andamos en la informática, todo ya ni se calcula, ya ni se suma nada porque ahí está el aparatico, pero hay que sacar tiempo y dimensionar qué es estar en la presencia de Jehová, qué implica para mí. Oiga, yo puedo estar si Moisés, Dios muy benevolente con Moisés, que Moisés le pidió tan atrevido, le pidió que quería estar en su presencia y pasó por ahí, eso que lo metió entre las peñas y no lo mata. Lo mata. El pueblo no se podía acercar ni siquiera al monte, ni un animal. Es que Él es santísimo. Y usted y yo somos pecadorcísimos. A la N potencia. Él es santísimo al infinito y nosotros somos pecadores al infinito. Entonces, al estar en la presencia de tu divinidad, no puedo dejar de pensar en Cristo. Porque gracias a la sangre del Cordero Santo es que podemos estar en la presencia de Dios. Entonces, Él, así como separó sin merecerlo y de todos los pueblos, no porque fuera el más fuerte, X o Y, Él separó a Israel, a usted y a mí nos ha separado para Él. Y somos su iglesia. Y Él quiere una iglesia que se mantenga firme en cuidar esa santidad. Y entonces, cuando pecamos, una de las señales de un verdadero creyente, de una verdadera oveja del Señor, es que cuando peca, se siente muy mal. Se siente terrible. Está el Espíritu Santo rearguyendo allí porque ese es lo otro que a veces como que no dimensionamos, como que queda ahí en letra. Pero ese, al estar en la presencia de tu divinidad, es todo el tiempo porque su Espíritu Santo vive en el creyente. Entonces cuando peco, estoy pecando en la presencia
de su santidad. Y eso, pecar, es defraudar el amor de Dios. Y pecar es, su nombre nunca será manchado, es impoluto, pero es provocar que otros denigren de mi Señor. Se siente el peso de la conciencia en un verdadero creyente. Eso es un termómetro. Pecar va en contra de lo que Dios espera que nosotros seamos, y es por esa razón que es muy importante que nosotros nos mantengamos en eso. ¿Y qué viene el Salmo de hoy? Viene a este tema porque si nosotros realmente nos movemos como ovejas, no vamos a hacer caso de aquellas trampas que se presentan para pecar al Señor. Y Él es tan interesado en cuidarnos que vamos a conocer las enseñanzas que le dio a sus discípulos para lidiar con este tema, para cuidarnos del pecado, hermanos. Las enseñanzas que dio a sus discípulos sobre este tema, sobre el pecado. Capítulo 17, versículo 1 al 10 vamos a estar. Y en este tiempo de diciembre, que sin proponérmelo, es como que Dios nos ha ido dando una pequeña serie de diciembre en Lucas. Ya vimos que hay que hacer un balance, ¿qué? Honesto, a ver qué frutos. Luego vimos que el Señor nada lo detiene, nada puede parar que la iglesia avance. Y nos viene bien que uno de nuestros propósitos sea buscar ser cada vez más fieles al Señor y cuidarnos del pecado. Esto dice el Señor. Recuerden que Él está ahí con sus discípulos, ¿no? Él está ahí en ese proceso de hacia dónde va el Señor, hacia Jerusalén. Ya lo vimos el domingo pasado. Va al encuentro con la muerte. Y en ese proceso Él no para de trabajar y no para de discipular. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible. Eso es una gran verdad. Las verdades de mi Señor son absolutas. No es ese relativismo que hoy sí, pero depende de. No, aquí no depende. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Mas, recuerden que ese más es un qué, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, hago una salvedad. Solo la Reina Valera dice contra ti. Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces, ahora, no es 7 veces en el año, si 7 veces en el día, pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí está la respuesta de los discípulos. Dijeron los apóstoles. Mire que ya no le llama discípulos. Dijeron los que él había separado para enviarlos. Aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, recuerden que ya vimos que el grano de mostaza era lo más chiquitico que conocían ellos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pediría
perdón, podrías decir a este sicomoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Sigue el Señor dando respuesta a ese, danos más fe. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, desvístete bien, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer fue lo que hicimos. Señor, háblanos, habla a tu siervo, Señor. Controla absolutamente, Señor, esta predicación y ayúdanos a vivir en estos mandatos, Señor. Amén. Y dijo Jesús a sus discípulos, aunque en ese momento presentes estaban solo los 12, pues usted y yo somos discípulos. Espero que toda la iglesia sea discípula de Cristo. Discípulo no es un seguidor. Discípulo es aquel que aprende de su maestro, que lo pone en práctica, que lo sigue, pero lo sigue practicando lo que él enseña, ¿no? Vamos a ver aquí, primeramente, sobre el pecado, un punto, y es que tenemos que tener conciencia que siempre hay peligro de caer en pecado. Para lidiar con un enemigo, lo mejor es que usted y yo tomemos conciencia que existe el enemigo. ¿Sí o no? Y entonces el Señor nos va a mostrar eso. Es lo primero que le dice a los discípulos. Y es interesante porque pasa esta enseñanza luego de haberles hablado, que lo vamos a mirar más adelante, de un rico avaro que se alimentaba con supremos banquetes y a la puerta había un mendigo muriéndose de hambre y nunca le dio cómo satisfacer esa necesidad. Entonces, este rico termina en el Hades, en el lugar de los muertos, sufriendo eternamente, mientras que el pobre que aquí sufrió en la tierra, termina en brazos de Abraham, el padre de la fe. Y eso nos dice que está en el lugar correcto, donde va, dice que en el seno, en el pecho de Abraham, así de que tendrá paz y felicidad eternamente. Y entonces, seguido de esto, el Señor voltea a mirar a sus discípulos como diciendo, bueno, les voy a dar una lección importantísima. Queridos, imposible es que vengan los tropiezos, le está diciendo a ellos. Lo primero que Jesús le enseña a sus discípulos es eso, imposible que no vengan tropiezos. Esta palabra tropiezo es traducida en el griego como escándalo. De ahí viene el escándalo, algo penoso. Y es la imagen de una rama de árbol que ha caído, ¿sí? Y se convierte en una trampa donde la persona puede ir, se enreda y cae y sufre un tropiezo. Y eso es escandaloso, eso es deshonroso. Es la imagen de esa rama la que el Señor les está dando a nosotros. No lo entendemos ahora, pero para ellos era como nosotros decir un dicho aquí, entonces decimos un dicho y ya lo entendemos. Para ellos era así, ellos lo comprendieron inmediatamente. En otras palabras, el Señor lo que les estaba enseñando a ellos, y es para nosotros,
es que en el camino de la vida de fe cristiana siempre habrá trampas en las que se puede caer en pecado. Acaba de hablar de un hombre pecaminoso y lo que les está diciendo a ellos es: tengan cuidado con los tropiezos. Siempre hay el chance de que ustedes terminen como ese hombre, pecando. Y eso es escandaloso. ¿Por qué? Porque defraudamos a Dios. Cuando yo peco contra mi esposa, claro, la defraudo, peco contra ella, pero estoy pecando con el más grande, contra el más grande, contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Y ser conscientes, lo que les decía ahora, ser conscientes que allá afuera hay un enemigo, lo hace a uno estar ¿qué? Alerta, alerta, alerta. Eso lleva y es una invitación a estar alertas. Ser conscientes, queridos, que es inevitable que haya lugar a pecar, nos lleva a estar vigilantes. Vigilantes. Es decir, en otras palabras, es a andar conscientemente en la vida. A veces uno anda como automático. Y como automático, ¡wow! Se me fueron las luces. Dije que no estaba cuando sí estaba. Es estar alerta para no caer en la trampa, para no caer en la tentación. Es que primero de ahí la tentación. Hasta ahí todos somos susceptibles de estar tentados. El único que fue tentado y nunca pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Tentación no es lo mismo que pecado, pero la tentación, cuando yo le doy juego, entonces es como embarazarme de ella y voy a tener un pecado. Entonces es estar consciente de las tentaciones que nos rodean. Ahora, a todos no nos rodean los mismos peligros, las mismas tentaciones. Entonces, por eso es un llamado a estar vigilante primero, a conocerme. Uy, vamos a suponer, yo soy mitómano. Mitómano es el que miente a toda hora, ¿cierto? Entonces yo ya me conozco, entonces conscientemente cuidarme. Las trampas, como les dije, o las tentaciones son de las que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y son muchas, pero por el contexto anterior, que es donde habla de este rico y Lázaro, del versículo 19 al 31 del capítulo anterior, del 16, por ese contexto podemos asumir que lo que el Señor le está diciendo es: mira lo que pasa con las riquezas, es una de las trampas. La abundancia es una de las trampas. Ellas en sí mismas, las riquezas, no son pecado, son cosas. Son 20 casas. Son casas. Son 1.000 millones de pesos. Eso es una cosa. En sí, por sí mismas, no son pecado. Es en lo que yo puedo terminar poniéndolas en mi vida. En sí misma ellas no son pecado. La trampa consiste en que sin darnos cuenta podemos terminar idolatrándolas. Idolatría. En los versos anteriores, por el contexto que les acabo de decir, de este hombre rico que tenía mucha opulencia y hacía grandes banquetes, luego lo pueden leer, y un pobre allí, Lázaro, a su puerta, esperando a ver si caía alguna migaja de su mesa, y este mezquino nunca le dio nada. Nunca le dio nada. Podemos aprender de esta historia que el Señor les cuenta, de esta parábola, podemos aprender que las riquezas pueden ser un medio, las riquezas pueden dejar de ser la bendición de Dios
porque son bendición de Dios. Él es el que da talentos para administrarlos, pero pueden dejar de ser la bendición de Dios para convertirse sutilmente. Eso es una trampa. Una trampa para cazar no es una trampa que está ahí expuesta. Está ahí tapadita, que no se da cuenta uno. Lo mismo la rama del árbol, que uno puede ir, está ahí oculta. Y la riqueza puede convertirse de una manera, como les decía ahorita, sutil, en un ídolo que adoramos. Entonces la convertimos en nuestro motivo de levantarnos todos los días. No, es que tengo que levantarme porque quiero a más. Entonces no quiere trabajar. Por supuesto que sí, el tema aquí no es la cosa, es qué se vuelve esa cosa para mí. Esa es la trampa. La convertimos en el motivo para levantarnos diariamente, las cuidamos más que a nuestra propia salud y vida, la priorizamos por encima de nuestro propio ser, inclusive de Dios, se convierten en el máximo motivo de satisfacción. Ya no me satisface las cosas sencillas de la vida, sino el saber que tengo mucho dinero o estas cosas o aquellas. No que no nos deleitemos en ellas, por favor, sino que se vuelven en el centro. Y otra cosa que, esto es andar alerta. Venga, ¿en qué se está convirtiendo estas cosas que Dios me ha dado? Eso es, cuando el Señor le advierte algo a sus discípulos es para que pilas que siempre va a haber tropiezos en la vida. Entonces es vigilar en qué se ha convertido esto, en qué se ha convertido esto, en qué se puede estar convirtiendo. Y tememos perderlas y además de eso queremos más, porque lo que tengo de pronto se acaba algún día, porque no es suficiente. Y nos volvemos tan egoístas como el rico, que no quiso ayudar al que necesitaba. Ahora, otra trampa muy sutil y de la cual tenemos que tener muchísimo cuidado, mis queridos, es el adulterio. También lo tomo por el contexto, porque cuando usted mira el capítulo 16, versículo 18, el Señor habla allí de divorcio. Entonces el contexto nos está mostrando por qué, la razón por la cual el Señor termina diciéndole a sus discípulos, pilas que siempre habrá ocasión de caer. Y una de son las riquezas. Ahora, cuando hablamos de riqueza no necesariamente es tener miles de millones, pero es que a veces los poquitas platicas que nos llegan se convierten en nuestros ídolos. Y otra, por el mismo contexto que podemos deducir, es el adulterio. La infidelidad a nuestro esposo, a nuestra esposa. Sin darnos cuenta, porque recuerden que son ¿qué? Trampas, ¿no? Trampas, escondidas. Pero ahí están. Como el soldado, lamentablemente aquí en Colombia, que los soldados y ahora nuestros campesinos no pueden andar tranquilos, los niños corriendo por el campo porque pueden haber una ¿qué? Una mina quiebrapatas. Entonces toca andar vigilantes. Y el adulterio es un gran peligro. Sin darnos cuenta, comenzamos o es posible que se comience a sentir cierta atracción por otra persona. Entonces nos agrada su compañía. Si es en el trabajo, entonces quiero estar más cerca, reunioncitas aquí, reunioncitas allá, buscamos espacios para compartir más con esta persona, pensamos más de lo debido en ella y cuando menos pensamos, terminamos en adulterio. Eso no se da, mire, la Biblia, pues es la palabra de Dios, es sabia. Primero viene la tentación. Y ahí es donde inmediatamente hay que estar vigilantes y tomar cartas en el asunto. El Señor, ¿qué nos dice? Que si alguno ve a una mujer y la desea en su corazón, mira que ni siquiera le mandó un saludo.
Si la desea en su corazón, allí ya pecó. Entonces hay que estar pilas y eso es una de las trampas de las que está hablando el Señor. La infidelidad es algo vergonzoso delante de Dios. Causa grandes estragos. Lamentablemente, queridos, se sabe de pastores hermanos que han caído. Y es tan escandaloso. Mire por qué el Señor coloca tropiezos. Es tan escandaloso que no solamente dañó a su familia, sino dañó la iglesia del Señor. Y no solamente la iglesia, el nombre de Jehová. ¿Sí ven, no? Los pastores. Mírelo. Y ahora está, y lo vi parqueado. Y con el tema de las riquezas o del dinero más bien, ¿sí? Lo mismo, sutilmente, entonces, pero si ve y se robó tanta plata y era el pastor. ¿Ven lo escandaloso la palabra que el Señor, por qué usa esa palabra de tropiezo, de escándalo? Y recuerden lo que dice el Señor, por amor a mi nombre y por amor a su nombre llevó a su pueblo a Babilonia a sufrir como esclavos. Por amor a su nombre hizo que viniera y acabara con toda esa ciudad. Por amor a su nombre. La infidelidad perdóneme, la trampa también que hay en este sentido. Ahora, yo quiero dirigirme un poco aquí a los jóvenes, a los solteros, porque ahí hay otro tropiezo, otra trampa escondida. ¿Y cuál es? Ya no es el adulterio, porque no son casados, ¿verdad? Cuidado con caer en fornicación. ¿Y la fornicación qué es, Jair? Relaciones fuera del matrimonio, antes de casarse, relaciones antes de conocer a ese esposo o a esa esposa que Dios tiene para usted. Hay que cuidarse de caer en la tentación y usted debe guardarse para esa persona que Dios tiene para usted. Caer en fornicación es vergonzoso. Recuerden que les conté, el Espíritu Santo vive en el verdadero creyente y qué duro cuando uno peca, se lo dice a alguien que experimenta esto, cuando he caído, hermanos. No estoy hablando de fornicación, he caído en pecado. Y se siente el peso de la mano de Dios. Esa voz, le fallaste, me fallaste, me fallaste. Esa voz, mira todo lo que Cristo hizo por amor a ti en la cruz. Mira. Queridos, siempre hay ocasión para caer, nos lo acaba de enseñar el Señor Jesucristo. Así es que nos toca tener cuidado. Son tan sutiles algunas tentaciones, algunas trampas que casi ni se perciben. Por ejemplo, la trampa de ir, quienes tienen carro infringen una ley y allí sutilmente, no, pues es que, o sea, dale ahí los 20,000 pesitos por debajo de... Son sutiles y termina uno. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, para los hijos de Dios no hay condenación, pero sí tenemos un acusador. No solamente la conciencia, el Espíritu Santo, ¡hey! Pecaste, sino ahí está el acusador. ¿Sí ve? Y dice, ¿qué pastor? Y empieza a atacarle a uno la mente de, ¿para qué ora? Dios no la perdona. Usted le falló, usted esto y lo otro. Hay algunas tan sutiles, queridos, como infringir la ley de tránsito. Ahora, en la academia, que si uno colgado con un trabajo, que hay que entregarlo hoy a la medianoche,
y por mi trabajo, mis quehaceres no lo alcancé a hacer y ya son las 11 y no lo he hecho, pues la tentación es acudir a la inteligencia artificial. Ahí hay una tentación, queridos estudiantes. Y si uno no está vigilante, entonces, no sencillo, hazme un trabajo de 20 hojas que te contenga esto y esto, y eso en segundos ya lo tiene. Pero si todo el mundo lo hace, porque son trampas. Si usted va por el campo y usted sabe que ahí hay una quebrapatas y usted la vio, usted no la va a pisar, pero es que el tema es que no lo vemos. Pero ¿por qué los soldados andan vigilantes? Porque saben que en cualquier momento lo hay. Entonces son tan sutiles algunas, mis queridos, que por eso nos toca. Y mire, recuerden que en todo esto estamos, ¿qué? Siguiendo las huellas del maestro, ¿no? Pero el amor de Cristo lleva a advertirnos. Tengan cuidado con esto. Cuidado, mis hijos, porque siempre hay ocasión de caer. Ahora, en el mismo verso, luego dice el Señor, hay un pero. O sea, siempre va a haber oportunidades para tropezar, pero ay de aquel. Ese ay es pobrecito. Ay de aquel por quien vienen. Entonces lo que nos quiere enseñar aquí es, ok, ahí están las trampas, pero hay de aquel que ponga la trampa. Entonces, hay de aquel que le ponga trampa, que haga tropezar. Es cierto que habrá ocasiones de pecar, pero pobre de aquella persona que haga caer en pecado a otra. Esta recibirá un gran castigo. Y entonces el contexto nos deja ver dónde terminó el hombre rico. En condenación eterna. Condenación eterna. Recibirá un gran castigo. Escuchen lo que le pasó al hombre. Capítulo 16, versículo 25 al 26. Pero Abraham le dijo, desde el 24, entonces él, dando voces, es decir, el rico terminó en el Hades, en el lugar de los muertos, y vio a lo lejos al pobre de Lázaro, pero que estaba ahora viviendo mejor vida, consolado por Abraham, ¿no? Entonces le dice a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Condenación. Aquel que haga caer, ¿a quién? A uno de estos pequeñitos. Y él está con sus discípulos. ¿Sí? Y es que eso tenemos que ser los discípulos. Así tenemos que sentirnos, no los grandes. No, somos pequeñitos, somos niños necesitados del Padre. Somos esas ovejas que necesitan del buen pastor. Pero hay del que se meta con uno de sus pequeñitos. Hay de aquel que haga caer en pecado a uno de mis pequeñitos. Mire, queridos, la consecuencia es tan terrible de aquel que haga caer en pecado a otro, que, versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Para moler las aceitunas y esto, había molinos de mano, pero había molinos, llamémosles hoy en día, industriales. Y eran unas piedras enormes, tan pesadas, esa piedra de molino, que la tenían que mover un burro. Entonces, mire cómo el Señor usa esta exageración. Además, era una de las formas como los griegos a los
más criminales, ese era el castigo, ahogamiento. Le amarraban una piedra de estas que solo la movía un burro, o sea, de usted ahí no va a salir. Se la amarraban al cuello y lo lanzaban al río, al mar. Y entonces, morir por ahogamiento es una de las cosas, de las muertes más terribles que hay. No es una muerte rápida, es una muerte lenta donde usted siente la presión del agua, no puede salir, la desesperación, no le entra aire. Pero dice el Señor, mire, siempre vendrán tropiezos a sus discípulos, pero hay del que me haga caer a uno de ellos. El castigo es tan grande que ese es un paseo con que le pongan una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar. Qué advertencia tan grande, ¿verdad? Sufrirá las consecuencias. Dios es celoso con sus hijos. Esa figura tan hermosa, ¿no? De la gallina con sus pollitos. Ahora, una gallina, uno dice, una gallina es indefensa. Vaya, trate de sacarle un pollito. Qué hermoso cómo nos cuida el Señor. Una forma de cuidarnos, advirtiéndonos. Pilas, hijos. Pilas, jóvenes. ¿Es tan sutil caer, chicos? Yo estoy casi seguro, queridos jovencitos que están acá, que todos los grandotes que estamos acá, si nos dan la oportunidad, les contaremos de lo que nos lamentamos de cosas que vivimos de jóvenes, porque no nos advirtieron. Pero ustedes tienen a un Dios todopoderoso que los ama tanto, que les está diciendo, pilas, allá afuera hay peligro de caer. Entonces el Señor, en este sentido, luego le dice, versículo 3, les da el consejo, ¿no? Hay este peligro, ojo del que me haga caer uno de estos pequeños, y ahora vamos a ver otro punto. Ante la realidad, lo primero es entender sobre el pecado que siempre hay chance de caer, y lo segundo es que ante esa realidad tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y ese cuidarnos a nosotros mismos tiene que ver, uno, cuidarme a mí mismo, pero también le está hablando a varios discípulos, o sea, cuídense entre ustedes. Versículo 3. Entonces dice el Señor, mirad por vosotros mismos. El llamado de Jesús que hizo a los apóstoles fue, mirad por ustedes mismos, y es la instrucción que Pablo también da en Efesios 5:15. Por tanto, le dice a los efesios, por tanto, tened cuidado cómo andéis, cómo vivimos. Ese andéis es cómo estamos viviendo. Tengan cuidado. Y querido y querida, yo aquí hago un pare, tenga cuidado. Si usted a este punto de ahora sabe que hay una tentación que lo está alando, tenga cuidado. Tenga cuidado. Dice el apóstol Pablo, por tanto, tened cuidado, cuidado cómo andéis, no como insensatos. O sea, no como si no tuvieran cerebro para pensar. Entonces, ¿cómo? Sino como sabios. Y ya sabemos el concepto de sabiduría, poner en práctica lo que Dios nos enseñe. Pecar, hermanos, es no vivir a la altura del amor de Cristo, quien murió en la cruz para hacernos libres del pecado. Pecar es ir en contra de la voluntad de Dios que está consignada en la palabra. Pecar es no hacer lo que está ahí. Si yo soy un empleado de una compañía y la compañía me da unos parámetros, ¿cierto? Dice, aquí se hace esto. Cuando yo infringo uno de esos parámetros, estoy pecándole a la compañía. Entonces, ¿qué debo hacer? Las grandes empresas, las que son muy organizadas, a un funcionario nuevo, lo primero que hace es instruirlo. Dice, mira, aquí se puede hacer esto lo esperamos así. Cosa que si usted llega a fallar, usted tiene total responsabilidad.
Y el Señor nos dejó en las Escrituras, ¿sí?, cómo debemos vivir. Y por eso Pablo entonces le dice a los efesios, mirad cómo vivís, no como insensatos, sino con sabiduría, poniendo en práctica lo de que la palabra del Señor enseña. Pecar, queridos, también es profanar el santo nombre de Jehová, por la razón que le dije ahora, porque comienza a decir, dice que cristiano y véalo. Entonces, lo que Jesús le dice a sus discípulos es, ante la realidad de que siempre hay chance de pecar y tentaciones, cuiden de ustedes mismos, cuídense, cuídense. Mirad por vosotros. Usted tiene que estar atento ante el peligro antes de terminar pecando contra Dios. Mirad por vosotros mismos, como les dije, también tiene que ver que nos cuidemos unos a otros. Cuídense entre ustedes para que no tropiecen. Cuida a tu hermano para que no tropiece. Pero antes de eso quiero referirme, uno por el contexto también puede entender, recuerden que él dice, y hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. El primer cuidado que debemos tener es de no ir a hacer caer a un hermano de la fe. Ojo con esos consejos que damos a los hermanos cuando necesitan un consejo y que no vaya a ser bíblico. Ah, no, pues yo haría esto. Escuché en estos días de una hermana en Cristo. Ah, claro, no es de esta iglesia, pero una hermana en Cristo que ante una situación de otra hermana que parece que tiene dificultades con el esposo, el consejo fue, yo de usted me separaría. Ahí hay plata con qué ir a organizar unas cosas. ¿Eso es un consejo bíblico? ¿O qué tal si yo le aconsejo a uno de mis hermanos, pues hermano, no es correcto, pero yo creo que usted sí puede hacer ahí una trampilla y cuadrar la caja que tiene a descuadrar en el banco? Entonces, el primer cuidado que hay que tener por el contexto es cuidado de hacer caer a un hermano en pecado, de hacerlo tropezar y caer. Sería tan terrible que lo mejor es que se le ate o una piedra de molino. Lo mejor para entenderlo hoy es que le aten una mula, una tractomula al cuello y lo tiren al río Magdalena. Eso es más suave que el castigo que nos espera si hacemos caer a un hermano en pecado. En primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el versículo 8, capítulo 8, ahí vemos una situación de cómo cuidarse a sí mismo, porque no es solamente, yo creo que el castigo aquí es tenaz, porque el castigo está porque hago caer al hermano, pero a la vez estoy pecando por hacer caer al hermano. Doble pecado, la responsabilidad de hacerlo caer y que él cayó también. Y Pablo en el en la primera carta a los Corintios capítulo 8, allí nos deja ver una situación. Los no creyentes, los impíos, sacrificaban animales a sus dioses. Entonces no toda la carne del animal se quemaba. La carne que no se alcanzó a quemar la sacaban a la venta. ¿Sí? Y entonces la compraban y la consumían. Entonces resulta que en una cena, ¿sí? Pues en aquella cena lo que sirvieron era carne sacrificada. Pablo, el apóstol Pablo entiende, y usted y yo debemos entender que los ídolos que son, nada, un palo ahí que no tiene ojos, no tiene espíritu, no es nada. Eso lo entendemos. ¿Y por qué lo entendió Pablo? Porque era un cristiano maduro. Pero habían unos chiquitos allí, chiquitos no por niños, sino tal vez recién convertidos, o puede que llevaran muchos años, pero eran inmaduros, y para ellos entonces comer carne sacrificada sí era terrible ante Dios. Y entonces Pablo allí da una enseñanza, dice, yo no tengo problema porque sé que eso no es pecado, porque los ídolos no son nada. Al final ellos le ofrecieron eso, un palo que hay, pero por amor a mi hermano, yo me voy a abstener de comer de esa carne sacrificada. Eso es cuidarme y cuidar al hermano.
De eso les está advirtiendo el Señor y allí hay un ejemplo claro. Y la pregunta es, oye, ¿en qué puedo yo estar haciendo? Lo mismo ocurre, a ver, estamos en época de Navidad, tomarse un vino. El vino en sí no es pecado. De hecho, en aquella época y aún en Europa se almuerza con vino. El problema es tomarse una copita, pero después de tomarse una botella. Usted se emborrachó. Ahora, queridos, yo no tengo problema con el vino, pero si mi hermano que está presente es un hermano que Dios lo ha sacado del alcoholismo, por ejemplo, ¿cierto? El puro olor ya lo hace caer. Entonces no es, no, es que para mí, eso es egoísmo, hermanos. Entonces, no, yo no tengo ningún problema. No, por amor a mi hermano, escondo hasta la botella, porque el alcohólico, espiritualmente el Señor ya, pero es posible que pueda tener una recaída, hermanos. Eso es lo que está enseñando el Señor. Tengan cuidado primeramente de hacer caer a uno de estos chiquiticos. Yo solamente estoy dando botones porque de lo que se trata es que cada uno miremos, tener cuidado en esto y lo otro. Por ejemplo, las damas, queridas, tener cuidado de cómo vestimos. ¿Por qué? Porque puede hacer caer en tentación a uno de sus hermanos. Ahí está la carne que tira. ¿Ya? Cuando damos un consejo, como les decía, cerciorémonos que sea desde la perspectiva no mía, desde la perspectiva de Cristo. Y querido y querida, si alguien le viene a pedir un consejo y usted no tiene seguridad, lo mejor para cuidarse, como nos acaba de decir el Señor, y de cuidar al hermano es decirle, mira, yo la verdad te sugiero más bien que hables con la hermana tal, una hermana madura, o un hermano maduro. ¿Para qué? Para evitar darle un consejo que termine tomando una decisión pecaminosa y usted también tenga responsabilidad delante del Señor. Evitemos el chisme, queridos. Mire que hay unas trampas sutiles. Sí sabe, ¿no? Sí sabe del hermano. Yo le invito a que nos unamos y oremos por él, porque es que ¿cómo le parece que... Evitemos el chisme, la murmuración. Lo que dijo el apóstol Pablo, para entender un poco más esto, inspirado por el Señor, en el capítulo 14 de Romanos: no destruyas la obra de Dios. Y aquí estaba en el tema de la comida, siguiendo el ejemplo de cuidar. No destruyas la obra que Dios ha hecho en el hermano. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es que el Señor, así como está haciendo una obra en usted y en mí, la está haciendo también en el hermano y la hermana. No caigamos en aquello, oiga, pero si usted ya lleva tanto tiempo, ¿cómo es que no ha comprendido? Con unas ínfulas de que yo sí puedo, el que se sienta seguro, mire que no caiga, dice el apóstol. Cuidar de nosotros también implica, como les dije, cuidarnos entre nosotros. El Señor dice, mirad por vosotros mismos, y está hablándole a un grupo. Entonces, mirad por nosotros, es también cuidarnos a nosotros, es cuidarnos entre nosotros. Versículo 3, parte B. Aclarando, la Reina Valera es la única que dice, si tu hermano peca contra ti. Las demás Biblias no lo dicen. En casos como esos, entonces un consejo es lo que las otras Biblias traduzcan, tiene más peso. Entonces lo vamos a dejar como, si tu hermano peca. ¿Cuál es la razón de por qué no coger si tu hermano peca contra ti? Dos razones, queridos. Una,
Y voy a abrir aquí un espacito para explicarles algo que es importante. La Reina Valera 60, la reinita, esta reinita fue traducida de unos escritos que encontraron en X años, no me acuerdo. Pero las versiones después de ella, por ejemplo, la nueva versión internacional, cuando la tradujeron, ya no fue de estos, presten atención para que no se pierdan, ya no fue de estos mismos escritos, sino de unos que encontraron todavía más antiguos. Quiere decir que entonces estos se acercan más a los originales. ¿Me hago entender? Entonces esta Biblia que está aquí tiene más peso, ¿cierto? Me puede ayudar a comprender más. Lo mismo pasa con la nueva Biblia de las Américas, no tiene contra ti. Y lo otro sería, si usted mira, es comprensión de lectura, ahí dice si tu hermano peca contra ti, y luego en el 4 vuelve y dice, si tu hermano peca contra ti, entonces podemos entender, pues si ya lo dijo, no lo debería volver a decir, ¿ya? Cierro ese paréntesis. Cuidar de vosotros es cuidarnos entre nosotros. ¿Y cómo? Versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Eso es cuidar al hermano. Porque todos caemos en alguna u otra cosa. Una manera de cuidarnos entre nosotros mismos es cuidar la iglesia del Señor. Esta es una forma de cuidar la iglesia del Señor. Recuerden que nos llama, sean santos porque yo soy santo. Y no ser santos solamente uno o dos, es la iglesia como tal. Y entonces entre todos nos ayudamos a cuidarnos. Pero ¿qué pasa si un hermano definitivamente cayó en pecado? Entonces, ¿cómo lo cuidamos? Aquí el Señor está hablando de restaurarlo, hermanos. Es buscar la restauración de un hermano que ha caído en pecado. Desafortunadamente lo que a veces he encontrado en muchas ocasiones es que vemos que un hermano cayó en pecado y hacemos como que no ha pasado nada. Como eso es problema de él con el Señor, yo como no fui. Pero mire que el Señor nos manda a hacer algo con ese hermano. Entonces una de las cosas que no debemos hacer es, y eso a veces termina en chisme, ¿no? No solamente que no lo ayudo, sino que además de eso, con los otros hago corrillo. Entonces, ¿qué hacer con el hermano que ha caído en pecado para ayudarlo? Lo primero que el Señor dice es, repréndele. Ahora, esa palabra repréndele no es caerle encima con bibliazos. Ve el pecador, usted está defraudando al Señor, mire la iglesia. O como en algunas ocasiones se hace es, lo voy a llevar donde el juez. Pastor, mire qué. No, mire nuestro Señor qué dice que hay que hacer. Cuídenlo. ¿Cómo lo reprendemos? A reprenderlo es acercarnos con amor. Acérquese en amor, es acercarse en amor y de manera privada. De manera privada al hermano creyente. Para motivarle a que, a que tome conciencia que ha pecado. Eso es lo primero. Tome conciencia, hermano. Aquella cosa, la palabra de Dios tú sabes, y si no, mira, te leo en tal parte, dice esto y esto y esto. Estás pecando. Es en amor hacerle ver, entender que ha pecado, que tome conciencia que está haciendo algo indigno de un hijo de Dios, que está viviendo como un impío, que debe cesar esa práctica. Y eso hay que hacerlo con mucha humildad. No es decirle, míreme a mí.
Es hacerlo con mucha humildad. Escuchen lo que dice Gálatas, sin sentirnos que somos mejores que el hermano. Él cae en una cosa A y yo he caído en cosa B o Z. Y si no he caído ahorita, les aseguro que caeré más adelante en alguna de las trampas. Y necesito de su amor. Gálatas, el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y eso demuestra madurez, acercarme al hermano o a la hermana. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Mire que yo sé que los teólogos le han llamado la disciplina de la iglesia, pero esa palabra disciplina me encanta más usar esta de Pablo, restaurarle. No que esté mal aplicada, pero me gusta más que lo veamos desde ahí. Si alguno fuere sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la primera tentación es sentirme que soy mejor que él. Ahí ya fallé. No, con amor. Con amor. Con amor, mis queridos. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando le trajeron la mujer que encontraron en adulterio y los hombres con las piedras en las manos ya para matarla? Con amor. Con amor la trató. Recordémosle al hermano que ha caído, a la hermana que puede también confiar en Cristo. Recordémosle lo que el mismo apóstol Juan dice en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, no es, querida hermana, confiésese conmigo, cuénteme cómo fue la cosa. Ve cómo se cae también el tema de ir al confesionario al cual íbamos muchos. Si confesamos, ahí hay eso hace parte de la restauración. Hermanito, en esto estás mal con el Señor, hermano. Yo te amo y quiero ayudarte. La palabra dice esto y esto y esto. Reconócelo, pero ven al Señor y confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados y dale esa seguridad, mira lo que dice Dios. No, Dios ya no me perdona. Mira lo que dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su palabra y es justo, Él hace lo correcto. Este se está confesando, hay que perdonarlo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querida iglesia, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, como el padre en la parábola del hijo pródigo, del capítulo 6 aquí de Lucas. Es hermoso que lo lean a la luz de lo que estamos entendiendo hoy. Este hombre pecó gravemente contra su padre porque la heredad se tocaba esperar hasta que muriera el papá. Y la pidió por adelantado. Y va y la despilfarra. Pero cuando el hombre vuelve arrepentido y humillado, porque al punto que dice, yo no merezco ni ser llamado hijo, sino que me trate como uno de los peones, el padre, que en la cultura judía, él se quedaba allá en casa esperando, sale a su encuentro, con brazos abiertos y hace festín, fiesta, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Hay que llevar a mi hermano, a mi hermana que ha caído, a restaurarle. Y si se arrepiente, el Señor dice, perdónalo. Perdónalo. No es exclúyelo de la iglesia de una... No. Si se arrepiente, perdónalo. Si se arrepiente, ya dejemos de... O sea, queridos hermanos, no caer en aquello de... No, sí, él se arrepintió y todo, pero ya le dejamos el sello allí. Ese cayó en tal cosa. Es restaurarlo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Por amor al hermano, por amor a Cristo. Por ese hermano, Cristo fue a la cruz, como por usted y por mí. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Arrepentirse qué es? Inicia por el dolor de haber fracasado delante de Dios.
pero tiene que ver con un cambio de disposición mental. No, definitivamente esto no lo voy a seguir haciendo. Es concentrarse más en las escrituras y volver al camino de la verdad para abandonar el camino de pecado que venía trasegando. Es cambiar de ruta. Es cambiar de ruta totalmente, hermanos. Es volver a arrepentirse, es volver a Cristo. Dejar de caminar hacia el pecado en el cual viene y venir a caminar en Cristo Jesús. Es necesario que perdonemos al hermano, queridos. Y recordar que nadie está libre de caer. El Señor Jesús en Mateo 18, 15 al 18 enseña cómo ayudar al hermano para buscar la restauración. El Señor dice, si tu hermano hace algo malo, ve y habla con él a solas. Pero una cultura de la iglesia es primero al pastor. No, hermano, allá solitos. Invítele a un cafecito, busque la manera, órele al Señor primeramente, obviamente, ¿no? Si tu hermano ha caído, hace algo malo, ve y habla con él a solas. Explícale cuál fue el mal que hizo. Estoy leyendo de una traducción con un lenguaje más entendible. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Mire lo hermoso. Pero si no te hace caso, es decir, si no se arrepiente ante esa muestra de amor de ir a cuidarlo, pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él acompañado de una o dos personas más para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, mire que ya usted fue solito, ahora va con dos. Hermano, Pepe, queremos ayudarte, mire aquí viene con Pepito y Pepita, ya. Pero si no hace caso, entonces si no hace caso, díselo a la iglesia. No es dígaselo al pastor. Claro, al pastor para que convoque la iglesia y le diga, la iglesia somos nosotros. Dígalo a la congregación. Hay que traerlo. No, pero eso es humillante. Se busca eso. Que si en eso, o sea, ya fue usted solo, luego fue con dos, y si a uno el tipo está duro, traigámoslo a la iglesia a ver si él, ante tanto testigo, se dobla y dice, uy no, esto está grave. Traerlo a la iglesia, entonces debes traerlo. Y si lo trae a la iglesia y no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a un impío. Pero lamentablemente a veces se hace lo contrario, inmediatamente se trae a la iglesia o inmediatamente se trata como un impío. No, hay que hacer el proceso, hermanos, para recuperarlo, para ayudarlo. El versículo 18 dice en Reina Valera, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo que tanto se nombra ahí, que entonces yo ato que ese trabajo va a ser para ti. Porque no, tiene que ver en el contexto de restaurarle al hermano, de hacer el proceso, y que si al final no se arrepiente, entonces ustedes tienen que tomar la decisión de sacarlo de la iglesia. Con otra traducción se entiende mejor. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. Dios está de acuerdo en esa decisión después de haber pasado todo ese proceso. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo hará en el cielo. Queridos hermanos, es la mejor manera de mostrar nuestro amor al hermano que ha caído, es buscar su bien. Así cuidamos la iglesia que Dios compró con su sangre, mis hermanos. Bueno, ¿y qué hacer cuando el pecado es contra ti? Cuando él peca contra ti, y no solamente una vez, 7 veces en el mismo día. Versículo 4. ¿Qué hacer, hermanos, cuando el hermano ha pecado contra usted, cuando le ha herido grandemente a usted? Ahora esto aplica al hermano, pero aplica a nosotros, no nos hieren solamente los hermanos. ¿Qué hacer cuando alguien peca contra usted y le ha dejado una herida tan grande? Tan grande.
que inclusive usted ni siquiera quiere perdonarlo. ¿Le ha pasado? A mí sí. Versículo 4. Y si 7 veces él pecare contra ti y 7 veces vuelve arrepentido, diciéndote a ti, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Señor, pero perdónale. Para los judíos el número 7 significaba un número completo. Así de que perdónale 7 veces no era el límite. Ya si él pecó la octava, ahí sí ya no lo perdones. No. Perdónale 7 veces es, perdónale siempre que él venga en arrepentimiento. Entonces Jesús le enseña que hay que perdonar siempre a aquel que peca contra nosotros. Si no se arrepiente, no es excusa para en orgullo no perdonar. Ya si él no se arrepiente ante Dios, ese es su problema con el Señor. Pero primero cuida tu corazón. Si somos discípulos de Cristo, siempre debemos recordar que no solo Él nos perdonó los pecados pasados. Eso, mire, esto nos ayuda a nosotros a perdonar. No es que eso no lo puedo perdonar. Cuando usted se mira a sí mismo y mira la obra de Cristo en la cruz por usted, eso nos ayuda. Pero ¿cuánto me perdonó el Señor? Lo que este hombre o esta persona me hizo no se compara. Y no solamente el Señor fue a la cruz para perdonar mi pecado heredado por Adán, mis pecados personales cometidos, sino que el Señor fue a la cruz para perdonarme todos mis pecados futuros cuando me arrepiento y voy a la cruz, como leímos ahora rato en 1 de Juan, que el que confiesa sus pecados y viene a Cristo será perdonado. Eso me ayuda a perdonar, a entender, a comprender que lo debo hacer. La palabra de Dios dice en Colosenses 3, 12 al 13, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de la tierna compasión, con bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra su hermano, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros mismos. Entonces, una ayuda que podemos tener cuando la herida es tan grande y se nos dificulta perdonar es mirar a Cristo y mirarme a mí y lo que ha hecho Cristo por mí. Es posible que usted diga, sí, yo sé todo eso, pero no soy capaz de perdonarle. No, yo no puedo. Yo no puedo. Lo hermoso es que Dios sabe eso. Dios sabe eso y tan bello porque inspiró a Lucas a que lo dejara consignado aquí. Dios sabe eso y nos dejó el ejemplo. Versículo 5. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Oh, sí, Señor, usted mandó, de una vez vamos a perdonar, tranquilos, no se preocupe. ¿Qué dijeron los apóstoles? Miren las escrituras, por favor. Versículo 5. ¿Qué dijeron ellos? Aumentanos la fe. Mire que la respuesta de ellos no fue una vez, sí Señor, ok, usted manda, nosotros lo hacemos. Fue casi como decir, Señor, eso es imposible. Que cada vez que viene y fuera eso en el mismo día viene y peca contra mí, yo tenga que, es que lo que me hizo es muy grave. Necesito fe para poder hacerlo. ¿Y a quién acudieron? A Cristo. Necesito que tú me ayudes. Parece que ellos mismos se vieron incapaces de perdonar siempre y piden a Jesús, danos más fe para que podamos obedecerte. Danos más fe para que podamos obedecerte. Queridos, necesitamos que Cristo fortalezca más nuestra dependencia en Él para poder perdonar a quien nos ha lastimado. Y Él inspiró a Lucas para que dejara plasmado aquí lo que dijeron los discípulos. Sus propios discípulos se les dificultó aceptar ese mandato. Señor, aumenta mi fe. O sea, yo sé que tú quieres, pero sabes que no puedo. Es más, sabes que no quiero. Necesito que me aumentes la fe.
Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. El sicomoro era un árbol grande que tenía largas raíces y gruesas y fuertes, y todos los árboles de sicomoro se agarraban de sus raíces allá entre la tierra, unos con otros. Era prácticamente imposible sacar un árbol, porque entre todos se cogían allá por debajo de la tierra. Entonces el Señor compara con ese árbol de sicomoro. Arrancarlos era imposible. Y Jesús les dice que con una pequeña fe, como la de un grano de mostaza, lo imposible es posible. Así, eso que es tan imposible que ustedes saben que esos árboles no se pueden desarraigar, pero si usted tuviera una fe chiquita como grano de mostaza, podría desarraigarlo y es más, tirarlo al mar, que se sembrara allá. Con una fe pequeña podemos hacer lo imposible. Se pueden hacer cosas imposibles como ¿qué? Como perdonar a aquel o aquella que me hizo tanto daño. Aumentar un poco la fe es lo que necesitamos. Tener más confianza en Cristo. Señor, tú lo haces, yo te obedezco. La confianza del niño que le dice a su papá, tírate que yo te recojo en mis brazos. Señor, no puedo. Él lo sabe, pero fíjate que ellos lo confesaron. Señor, danos más fe. Yo no puedo. Aumentar la fe, la confianza en Cristo nos da la capacidad de perdonar lo que pensamos es imposible hacer. Él lo hace posible en nosotros, que es imposible hacer cuando hemos sido lastimados. La fe aumenta en nosotros en la medida, ¿cómo aumentamos? En la medida en que usted medita en la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, no esperemos a que necesitemos fe, sino recarguémonos de fe a diario, meditando la palabra del Señor, y entonces estaremos fuertes para cuando venga algún momento donde necesitamos fe. Pero hay que clamarle al Señor. Ahora, ¿necesita más fe? Medite más en la palabra, ábrala más y ella le capacitará para perdonar. Ahora, no solo perdonar no solo es ayudarnos a estar bien con el Señor por la obediencia, sino que usted mismo descansará. No hay nada más pesado. No hay nada que más lastime que uno no perdonar. La otra persona que nos hizo daño, esa ni se acuerda. Esa estará disfrutando, y uno, cada vez que se recuerda un episodio que alguien me hizo, se vive en la misma intensidad. Es como si se lo acabaran de hacer. Y la otra persona ni se acuerda. Entonces, perdonar es un gran bien porque me hace obediente al Padre, al mandato, y a la vez descansa mi alma. Cuando no perdonamos, cada vez que lo recordamos, eso nos duele nuevamente, hermanos. Cuando perdonamos, seremos verdaderos siervos de Dios que solo hacen lo que el Señor espera. Ahora, eso no es mayor cosa. O sea, pero ahora, uy, sí, yo como soy de perdonador. El Señor deja claro, mire, cuando usted tiene más fe como un grano de mostaza, usted será un siervo fiel que hace lo que Dios espera. Versículos 7 al 10. Ahí es cuando entonces Él les dice, si tuvieran como un grano de mostaza, ahora les dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que va a arar el campo, hace lo que ha hecho la faena del día, y cuando llega a la casa, entonces el amo le dice, venga, siéntese, atienda usted primero? No, le dice, atiéndame, antes de descansar, atiéndame. Y cuando ya haya hecho todo lo que su amo le dice, entonces ahora come. Y luego dice el Señor, así también vosotros, versículo 10, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid, siervos inútiles. O sea, perdonen siempre,
con una poquita fe provista por el Señor, si le hace falta, si se le dificulta, usted será capaz de hacer lo que para usted es imposible, perdonar. Y usted será el siervo fiel, que solo hace lo que el amo espera que haga. Pero también nos pone en nuestro sitio. No se crezcan por eso, porque solamente ha hecho lo que el Señor espera. Conclusiones, hermanos. Siempre habrá ocasión para caer en pecado, pero debemos cuidarnos. ¿Cómo? Estando vigilantes, atentos a la tentación para no pecar. ¿Cómo? No haciendo caer a otros en pecado. ¿Cómo? Ayudando a restaurar al hermano que pecó. Y con la fe que viene de Cristo en su palabra, seremos capaces de ser obedientes y perdonar a quienes nos han lastimado. Medite allí un momento. ¿Qué ha dicho el Señor?